y ahí vemos qué hacemos. ¿Alguna pregunta sobre este antes de que pase a otro ejemplo? No, bien, entonces paso a otro ejemplo. Vamos a agarrar también uno de los que tienen en el apunte. Vamos a mirar el problema 5. ¿Sí? El problema 5 dice, encuentren el punto sobre la recta de ecuación igual 2x menos 3 más próximo al origen. Entonces me dan la recta igual 2x menos 3 y me piden que encuentre un punto sobre esta recta que sea el que está más cerca del origen de coordenadas. ¿Sí? Vamos a hacer una representación gráfica de nuestro problema. En este caso, como me dan la ecuación de una recta y me piden el punto más cercano al origen, la representación gráfica será dibujar esta recta en un sistema de ejes coordenados, ¿no? La recta tiene ordenada al origen menos 3 y pendiente 2. Me piden que encuentre el punto de esta recta que está más cerca del origen, ¿sí? Gráficamente parece como si fuera medio por acá, ¿no? ¿Sí? Fíjense que para cada punto de la recta yo puedo ver cuán cerca, cuán lejos está, ¿sí? del origen, que es este. Lo que me piden es que encuentre el que está más cerca. ¿Sí? ¿Cuál es la función que me están pidiendo optimizar? La distancia. La distancia. ¿Sí? Me piden optimizar la función distancia entre un punto de la recta, cualquiera, y el 0, 0. ¿Sí? Entonces, elijamos un punto cualquiera de la recta, es decir, uno por acá que tiene coordenadas x, y. ¿Cómo calculamos la distancia entre este punto y este punto? ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos del plano? ¿Se acuerdan? Haces Sería la diferencia módulo, coordenadas y después el... vector, que va del Módulo punto del 0. vector, sí, diferencia de coordenadas, cualquiera de esas alternativas funciona. Está bien. O Pitágoras, si quieren también. ¿Sí? Si se les sirve pensarlo así, también está bien. Es la raíz cuadrada de las diferencias de coordenadas al cuadrado. ¿Sí? x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Fíjense que en este caso será x menos 0 al cuadrado, o sea, x cuadrado, más y menos 0 al cuadrado, o sea, y cuadrado. ¿Sí? Esa sería la función a la cual nosotros le tenemos que encontrar el mínimo. ¿Sí? Me piden la mínima distancia, el punto más cercano. Entonces me están pidiendo la mínima distancia. Claro, esta depende de x y de y. ¿Sí? Depende de dos variables. ¿Cómo la voy a convertir en una función de una variable para resolverlo con lo que sabemos hasta ahora? Usando la restricción. Ya me la dieron a la relación que había entre las dos variables. Si no la tuve que construir yo. Esta vez me la dieron explícitamente. Esta es la restricción
del problema, ¿sí? Una restricción, recuerden, es una relación que se tiene que cumplir entre las variables involucradas en el problema, ¿sí? Puede ser una relación de igualdad, puede ser un mayor, un menor, mayor, igual, ¿sí? Podría ser de un montón de maneras. Por ahora van a ser con igualdad, para poder resolver los problemas en una sola variable. Cuando avancemos un poquito más en las clases que viene, ahí van a poder ser relaciones de mayor o de menor, y vamos a tener que involucrar más de una variable. Bien. Casi que ya lo tendríamos, porque entonces lo que digo es, bueno, en esta función, lo que tengo que hacer es usar la restricción para reemplazar una de las variables en función de la otra, y que acá me quede una función de una sola variable. Ya tengo despejada la y, podría reemplazar acá donde dice y, poner 2x menos 3, y esto me queda solo función de x. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa antes de eso. La función que yo quiero optimizar es la distancia. ¿Sí? Quiero encontrar la mínima distancia, que es esa raíz cuadrada. Cuando la tengo que optimizar, voy a tener que encontrar los puntos críticos, y por ende voy a tener que derivar esta función. Ustedes ya saben que derivar una raíz cuadrada es un embolio. No tanto por ahí derivar la raíz cuadrada, pero después tengo que encontrar los ceros a esta función. Sí, no es que sea difícil, pero hay que trabajar bastante, y es un trabajo que se puede ahorrar. ¿Cómo? Con un pequeño truquito. El truquito es, como la distancia es una cantidad positiva, su mínimo o máximo, si tuviéramos que encontrar, en este problema no, pero si fuera el caso también vale, ocurre en el mismo lugar que el mínimo o máximo, si fuera el caso, de otra función, que es la distancia al cuadrado. ¿Sí? O sea, de d igual a x cuadrado más y cuadrado. Si le elevo al cuadrado, se va a la raíz. No estoy diciendo que tienen el mismo mínimo o el mismo máximo. Lo que estoy diciendo es que ocurren en el mismo lugar, o sea, para el mismo xy. Lo que estoy diciendo es, el xy, el punto sobre esta recta, que me da la mínima distancia, es el mismo xy que me da el mínimo de x cuadrado más y cuadrado, de la distancia al cuadrado. ¿Sí? Eso solo es cierto porque la función siempre es positiva. ¿Sí? D es una función que siempre me da resultados positivos. Entonces puedo hacer este truco. En vez de maximizar D, o minimizar, perdón, en este caso D, voy a minimizar D cuadrado. Esta otra función. Que es mucho más fácil porque es un polinomio. ¿Qué tengo que hacer entonces? Para resolver este problema, lo que habíamos dicho, usar la restricción para convertir esto en una función de una sola variable. Voy a poner D en función de X solamente. Que será X cuadrado, y donde dice Y reemplazo por 2X menos 3. ¿Sí? Y entonces, esta es la función que tengo que optimizar. ¿Qué me falta en el planteo para ya poder mandarme a resolverlo? Sí, ahí Martina nos pone en el chat para todos. Nos falta el dominio de esta función. ¿Sí? ¿Dónde quiero encontrarle el mínimo?
¿Está bien? Y acá viene el problema. ¿Qué pasa con el dominio? En términos de x, ¿sí? Como lo puse en función de x, tengo que pensar, bueno, a ver, ¿qué restricción hay para la x en este problema que a mí me plantearon? ¿Qué les parece? ¿Hay alguna restricción para la x? No. No. Ni por el contexto, ni matemáticamente hay ninguna restricción para la x. ¿Sí? Entonces, el dominio de esta D son todos los reales. Es de menos infinito a infinito. ¿Sí? Entonces soné, porque no estoy en las condiciones del teorema. Ni voy a poder estarlo. Si acá no puedo hacer, bueno, pero le agrego los bordecitos. No, no hay borde acá. ¿Mm? Entonces, no estoy en las condiciones del teorema, ni puedo hacer... En principio no puedo hacer nada para estar en las condiciones del teorema. En principio después conversamos, que un poco puedo mentir. Pero en principio no puedo hacer nada. ¿Mm? Entonces me queda un intervalo abierto, de hecho encima infinito, y no puedo usar lo que me decía el teorema. ¿Qué hago entonces? Vuelvo al módulo 1. Tendré que hacer el análisis de crecimiento y decrecimiento. Y ver si con eso puedo encontrar el mínimo de esta función. No me queda otra. ¿Sí? Si no puedo aplicar lo que vimos ayer, bueno, aplico lo que aprendimos en el módulo 1. ¿Quiero encontrar el mínimo de esta función? Bueno, buscaré los puntos críticos, haré el análisis del signo, ahora sí, del signo de la derivada, para ver dónde crece, dónde decrece, y ver si con eso puedo concluir algo sobre esta función. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacerlo igualito que en el módulo 1. Tengo que derivarla a esta función. ¿Sí? Será 2x. Acá acuérdense que tengo que aplicar la cadena. Martina hace un comentario que es el que yo voy a... me está haciendo un comentario por el chat, que justamente es lo que yo les decía. Bueno, en principio no puedo cerrarlo, pero ahora vamos a ver que puedo hacer alguna mentira. Sigamos. Una vez que teníamos la derivada, tenemos que encontrar los puntos donde la derivada se anula o no existe para, perdón, no es continua, para poder dividir el dominio de la función en intervalos donde la derivada conserva su signo. ¿Se acuerdan, no? Por supuesto, esto existe en todos lados, o sea que voy a buscar donde vale 0. Vamos a empezar a hacer un poco las cuentas. Esto es 4 por 2, 8. Y 4 por 3, 12. O sea que esto me queda 12 sobre 10, que son 6 quintos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sé yo de esta función, o de esta derivada? Que en los intervalos menos infinito, 6 quintos, y 6 quintos más infinito, D' es continua y no se anula. Por ende, conserva su signo. ¿Sí? Este era el corolario del teorema del valor intermedio. Si una función es continua y no se anula, no puede cambiar de signo. Y entonces hacíamos el análisis de crecimiento de esta función, dividiendo el dominio en esos dos intervalos. De menos infinito hasta 6 quintos, y desde 6 quintos hasta más infinito. Acá vamos a ver el signo de D', y con el signo de D' veremos vamos a poner un renglón más, vamos a explicitar qué valor de prueba elegimos, y ahí sí.
Vemos el signo de prima y vemos el comportamiento de D. Bueno, tenemos que elegir un valor de prueba de menos infinito a 6/5, ¿sí? Vamos a elegir el 0, que es fácil. D' la tengo que evaluar en 0. ¿Sí? D' era 10x menos 12, o sea que evaluada en 0 me da menos 12. O sea que es negativa, por ende D decrece. Tengo que elegir un valor de prueba en el intervalo 6/5 más infinito. 6/5 es más grande que 1, así que, pero más chico que 2, así que vamos a elegir el 2. Y entonces esto me queda 20 menos 12, 8, que es mayor que 0. Como la derivada es positiva, D crece. ¿Qué me permite concluir esto sobre el 6/5 entonces? Que es el mínimo. En Local. 6/5 hay un mínimo local. Ahora, a mí me pidieron encontrar el punto que está más cerca de todos los del dominio. Entonces, no me están pidiendo un mínimo local, me están pidiendo un mínimo global, un mínimo absoluto. ¿Sí? ¿Puedo afirmar que este 6/5, además de ser mínimo local, también es un mínimo absoluto? ¿Qué les parece? Sí, porque es el único que hay en toda la función. No es necesariamente que sea el único que haya, que sea el único mínimo, va a garantizar que sea un mínimo global, un mínimo absoluto. Habría que agregarle alguna condición más para poder hacer esa afirmación. ¿Sí? Continuidad y que no haya que no haya un máximo, por ejemplo. ¿Sí? Piensen que la función podría ser esto. ¿Sí? Hay un único mínimo local en esta función, que es este, pero no es un mínimo absoluto. ¿Sí? Porque estos valores son todos más bajos. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí uno le podría agregar, bueno, que no haya un máximo, porque está, justamente, el problema era que tenía un máximo. Lo tuvo que doblar. Pero podría ser discontinua y no tener un máximo y hacer lo mismo. Entonces habría que agregar, bueno, que sea continua, que no tenga máximo. Hay una manera más fácil de verlo, que es mirando acá. Yo analicé el crecimiento en todo el dominio de esta función. Y me encontré con que a la izquierda del 6/5 siempre viene bajando, y a la derecha del 6/5 siempre va a subir. Como siempre viene bajando y después siempre va a subir, nunca va a ir más abajo de lo que estuvo en 6/5. ¿Se entiende? Porque todos los valores que están a la izquierda del 6/5, como este intervalo va hasta el menos infinito, para todos los valores antes del 6/5 venía bajando, o sea que todos estaban más arriba que el 6/5. Y para todos los valores después del 6/5, siempre sube la función. Entonces siempre va a estar más arriba que lo que está en 6/5. ¿Se entiende el razonamiento? Me puedo convencer de que este es un mínimo absoluto porque el comportamiento del crecimiento de la función me lo garantiza. Me dice, mirá, siempre venía bajando y a partir de acá siempre sube. Entonces nunca estuvo más abajo que lo que estuvo acá. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces, también hay un mínimo absoluto porque a la izquierda de 6/5 siempre
venía bajando. Y a la derecha siempre sube. Este argumento resume lo que decíamos recién. Bueno, esto me garantiza de que no hay un máximo, ¿sí? Porque para que haya un máximo, la función tendría que subir y bajar en algún momento, y eso no lo hace nunca. Y no tengo problemas de continuidad ni nada de eso, por más que la función, si hubiera presentado alguna discontinuidad, digamos, yo la tendría que haber tenido en cuenta en este análisis, porque en las discontinuidades es donde esto podría cambiar de signo. Como no hubo discontinuidades, no aparecieron en este análisis, y entonces tampoco voy a tener problemas con eso. ¿Está bien? Y entonces estoy convencido de que el mínimo de esta función absoluto está en x igual 6/5, ¿sí? Me falta responder el problema. Para responder tenía que dar las coordenadas del punto, y para eso tengo que usar la restricción, ¿sí? Entonces, respuesta. Ups, se me fue el zoom. Vamos con la respuesta. El punto más cercano es 6/5, y acá va 6/5 por 2, son 12/5, menos 3, que son 15/5, es menos 3/5. ¿Sí? ¿Qué será? Algún punto por acá, ¿no? Por acá, andará, más o menos. Fíjense que nos dio sensato que la coordenada x es positiva, la coordenada y es negativa. Bien. Vamos entonces con las preguntas que me están haciendo sobre esto. Primero, lo que decía Martina. Martina dice, les leo: si una coordenada es muy grande, no va a estar más cerca del origen que otros puntos de coordenadas más chicas. Entonces, ¿no se podría acotar el dominio pensando en eso? Sí y no. Uno sí, podría hacerlo. ¿Sí? Podría decir, bueno, es cierto, el punto más cercano tiene que andar por acá. Entonces uno podría decir, bueno, restringamos el dominio a, no sé, desde -3 hasta 10, por decir algo. El tema es que, matemáticamente, ¿cómo justifico ese? ¿Y por qué en -3? ¿Y por qué en -3 y no en -2,999998? ¿Y por qué en 10 y no en 9,99997 o en 10,00001? ¿Sí? El problema de querer imponerle una restricción arbitraria al dominio de esto es que corre el riesgo de no hacerlo con un buen argumento matemático y meter la pata, perder el lugar donde ocurría el mínimo o el máximo. ¿Se entiende? En la práctica, después uno puede hacer estas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Volvamos al problema del corral un ratito. Hicimos acá con el corral toda una disquisición de si poníamos el 0 o no poníamos el 0, y si poníamos el 120 o no poníamos el 120. No, porque si pongo el 0 no tengo corral. Entonces lo tengo que dejar abierto, acá tengo que poner un mayor estricto. Sí, claro. Pero entonces construirme un corral que tenga H 0,000000001. ¿Cómo es ese corral?
¿Es práctico? ¿Lo puedo usar a ese corral? ¿Qué les parece? ¿Qué me dicen? Y que no. ¿Cómo hago para construir un corral, ¿sí?, de alambre tejido donde uno de los lados mida 1 por 10 a la menos 20? ¿Sí? No tiene sentido. Entonces, esta restricción tampoco tiene sentido físico. Esta con los bordes cerrados no tiene sentido físico. Pero esta tampoco tiene sentido físico. ¿Sí? Cuando uno va a resolver este problema, en la vida real, uno también pone otras restricciones. Dice, che, bueno, mirá, todo bien, pero el corral, por lo menos que tenga, no sé, 3 metros de lado. Y como mucho, que tenga 80. Porque también podría decir, ah, bueno, entonces le pongo H puede valer 119 metros. Y no sé, ¿me da el terreno para hacer 119 metros de largo acá? Capaz que no me da el terreno. Entonces uno le pone otras restricciones después. Por eso digo que el tema de poner las restricciones es medio un arte, ¿sí? Acá yo no haría eso de restringir por el dibujo que yo hago. Porque por el dibujo que yo hago, capaz que el dibujo lo hice mal, no está muy preciso. Y digo, ah, sí, mira, restringo entre 0 y 3 medios, por ejemplo, me decía acá Ariel, ¿no?, que dice las intersecciones con los ejes. ¿Y quién me garantiza a mí que el punto más cercano era uno de estos? ¿Sí? Capaz que hice mal el dibujito, y en realidad el más cercano era uno que está un cachito corrido de acá. Era uno por ahí. ¿Sí? El problema es este, el problema de guiarse por un dibujito, por una intuición, y poner restricciones arbitrarias, es que los dibujitos pueden estar mal, las intuiciones pueden estar mal. ¿Sí? Entonces, yo lo evitaría. Yo no lo haría. ¿Sí? Porque habría que construir un argumento matemático, ¿sí?, que me diga, no, no, mira, seguro que de acá para allá van a estar más lejos y de acá para allá van a estar más lejos que cualquiera de los que están acá. Que no digo que no se pueda, se puede construir el argumento matemático. Es factible, pero hay que hacerlo. ¿Sí? Y a mi parecer, la construcción de ese argumento matemático es mucho más laboriosa que hacer el análisis de crecimiento y fijarme, che, mirá, siempre sube, siempre baja, después siempre sube, listo, este es mínimo. No hay más. ¿Mm? O sea, lo que gano por restringir el intervalo arbitrariamente, lo pierdo en que tengo que justificar que esa restricción que yo puse no dejó afuera al mínimo. ¿Sí? O al máximo, o lo que sea. ¿Está bien? No puedo, porque me pareció, me pinto, me pareció que más o menos, no. Eso no es un argumento válido. ¿Mm? Bien, esto responde entonces a la pregunta de ¿por qué no hago esto? Martina pregunta, ¿podría ser un dominio, podría buscar primero los puntos críticos y después hacer un dominio que abarque todos los puntos críticos? Sí y no, porque si yo hago eso, no estoy seguro de que voy a encontrar un máximo o un mínimo, que el máximo o mínimo que voy a encontrar es el absoluto. O, al contrario, capaz que digo que es el absoluto y no lo era. Como yo voy a restringir el intervalo, al cerrar el intervalo, yo automáticamente estoy haciendo que esa función tenga máximo y mínimo absoluto. Seguro. Entonces, capaz que restringo el intervalo y digo, ah, bueno, entonces, como restringí el intervalo, me encuentro con este mínimo, que es el más chico de todos. Ah, buenísimo, es el mínimo absoluto. Y resulta que no era el mínimo absoluto. Por ejemplo, ¿sí?, si la función que me quedaba para optimizar, ¿sí?, en este caso, esta d de acá era una parábola, no tenía problemas. Pero si la función que me quedaba para optimizar era una cúbica, o sea que tenía esta gráfica de acá. Yo, como estaba buscando distancia mínima, dije, ah, bueno, voy a restringir el dominio y lo voy a restringir acá, al dominio. Voy a cortar acá. ¿Sí?
Porque si más o menos el mínimo debe estar por ahí. Encontré el mínimo, mirá, acá está. Y digo, ah, fantástico, es el mínimo absoluto. No, esta función no tenía mínimo absoluto, porque esta función seguía para allá. ¿Sí? Entonces estaba mal el problema, ¿sí? Lo resolví mal. La respuesta, en este caso, hubiera sido, no hay mínimo absoluto. ¿Sí? Esos son los problemas de restringo el intervalo, total, yo sé que más o menos anda por ahí. ¿Más o menos? ¿Qué significa más o menos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Los convenzo o no los convenzo? ¿Las convenzo, Martina? ¿Te convenzo? ¿De por qué no es una buena idea